El plan estadounidense de desplegar misiles nucleares en Europa se enfrenta a la resistencia de muchos Estados miembros de la OTAN, porque temen una guerra con los rusos. Según Defense News, varios países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte pueden unirse para llegar a una resolución conjunta para evitar que esta alianza militar permita a Estados Unidos desplegar misiles nucleares en Europa. Este tema será discutido por la OTAN en una conferencia a la que asistirán los jefes de los Estados miembros de la organización, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, en Bruselas el 14 de junio. Defense News citó fuentes del Senado de los Estados Unidos, y una fuente diplomática de Europa diciendo que la postura anterior de los países de la OTAN se considera apropiada para reducir la confrontación militar innecesaria con los rusos. El secretario general Jens Stoltenberg también desaprobó anteriormente que Estados Unidos desplegara misiles con capacidad nuclear en Europa, incluso si el plan era solo una idea. Este también es un paso para preparar la cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Joe Biden en Ginebra, Suiza. El 16 de junio, si la OTAN aprueba la prohibición del despliegue de misiles nucleares en Europa en la próxima conferencia de Bruselas, entonces el presidente Biden podría ser elegido para emitir una declaración conjunta sobre el tema. Básicamente, una resolución como la anterior cuenta con el apoyo no solo de expertos sino también de funcionarios del Pentágono, debido al transporte de misiles nucleares desde Estados Unidos a Europa, y su despliegue en un futuro próximo. El estado de combate no es una tarea fácil. También debe agregarse que la idea de desplegar misiles nucleares en Europa surgió poco después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio del presidente Donald Trump en 2019. La parte estadounidense acusó a Rusia de violar el tratado al desplegar misiles de crucero 9729 en sistemas lanzados desde tierra. Por supuesto, Moscú niega las acusaciones e insiste en que sigue cumpliendo con el intermedio. El presidente ruso, Putin, anunció luego nuevas iniciativas para abordar la situación frente a las crecientes tensiones en Europa tras la retirada de Estados Unidos del Tratado Intermedio. Uno de ellos es no desplegar el 9729 en las partes de Rusia adyacentes a Europa. Y la OTAN debe hacer lo mismo. Putin también realizó un contrainterrogatorio de los sistemas de defensa antimisiles Aegis Azor con los lanzadores Mk-41 en las bases estadounidenses y de la OTAN en Europa, y los misiles 9M729 de Rusia ubicados en Kaliningrado, Rusia.